Vamos a ver ahora cómo realizamos el diseño de la placa maciza de la edificación. Como hemos visto, en la edificación tenemos una serie de entrepisos. Tenemos el entrepiso del segundo, del tercer piso y la parte de la placa maciza de la cubierta. El diseño es básicamente lo mismo para cada uno de los entrepisos y a lo largo de este módulo vamos a ver que tenemos dos opciones de diseño. Antes de proceder con el diseño, quiero darles una explicación muy rápida de cómo se debe modelar este tipo de elementos de entrepiso. Veamos entonces cómo se debe realizar la modelación de placas macizas en edificaciones. Acerca de este tema he recibido muchas preguntas. Es por eso que en este momento quiero aclararlo. Es pertinente en el momento en el que vamos a realizar el diseño de las placas macizas. Cuando realizamos el modelo tenemos tres opciones. Realizar una placa o definir esa placa del tipo membrana. También podemos definirla como tipo plate, que es la segunda opción que nos permite el ETABS, o también definirlas como placas del tipo shell. Habíamos definido en módulos anteriores esa placa de entrepiso de 12 centímetros de espesor como una membrana. Pero veamos por qué no la definimos como un tipo shell. Y vemos aquí una imagen de cómo sí deberíamos utilizar ese tipo shell. Lo debemos utilizar en estructuras un poco más complejas. Allí es donde esa modelación con esas placas tipo shell nos da ciertas ventajas. Adicionalmente, podemos utilizarlas para elementos que no estén apoyados precisamente en sus cuatro lados. Como ustedes pueden observar aquí, he extraído esta imagen del programa SAP. Es una versión un poquito vieja de ese programa, pero nos ilustra perfectamente la razón por la cual utilizamos estos elementos tipo shell. Observen que son elementos bastante atípicos. Esta es una estructura de contención, muy seguramente es algún tipo de silo de almacenamiento, con la cual, como les menciono, sí podemos utilizar el shell. Pero la modelación de estas losas como elementos tipo shell, y quiero que lean muy bien, no soy de hacer muchas presentaciones con letras, pero es muy importante que ustedes consideren lo que está escrito aquí. Les decía entonces que los shells implican considerar que las losas contribuyen en efecto a resistir las fuerzas inerciales por flexión fuera de su plano, lo que nos va a crear algo así como un efecto de pórtico, pero no columna viga como es normalmente, sino más bien un efecto de pórtico con los muros. Es decir, el muro sería el elemento vertical y el horizontal sería la placa. La restricción al giro, creada por la resistencia a momento de esa losa, va a producir una reducción drástica de las derivas calculadas y por ende también el refuerzo requerido en los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica se va a ver disminuido considerablemente. Esto sin duda alguna es muy bueno, que se nos reduzca la cantidad de acero necesaria en la estructura y en los elementos verticales. Eso es algo ideal. Pero ¿qué sucede? Para poder contar con esas reducciones de cantidades de acero, de refuerzo, debemos entonces asegurar que esas losas nos van a resistir el efecto de los momentos y cortantes que va a producir las fuerzas sísmicas. Así que con eso debería la placa entonces tener en cuenta las provisiones para diseño sismo resistente, lo cual en efecto no es posible, ya que deberíamos entonces colocarle estribos a la placa. Y esto, como muy seguramente ustedes deben saber, no es posible realizarlo. No se le colocan, por ejemplo, estribos a la placa como si lo podemos hacer en las vigas. Así que entonces deberíamos siempre modelar estos elementos de entrepiso como del tipo membrana, nunca como del tipo shell. Como del tipo shell lo vamos a modelar en estructuras como veíamos en la fotografía anterior. Pero veamos un poquito más a fondo cómo son esta serie de momentos, fuerzas y cortantes que resiste cada una de las placas que habíamos expuesto anteriormente. Iniciamos entonces con los elementos tipo membrana. Este es un elemento tipo diafragma. Solo tiene rigidez en su plano, entonces es un elemento ideal. Va a restringir los desplazamientos en el plano U1 y U2. Veámoslo aquí. U1, que podríamos llamarlo, por ejemplo, muy aproximadamente a lo que hemos estado modelando, el eje Y, U2 o ese desplazamiento restringido en el eje 2, que sería algo así como el eje X.
también va a restringir la rotación alrededor del eje normal R3, es decir, la rotación alrededor del eje 3 o del eje que veríamos como Z. No nos ofrece una restricción al desplazamiento normal U3, es decir, en la dirección de la gravedad, siendo este el ejemplo, ni a rotaciones R1 y R2. Es decir, allí nos está indicando que no va a transmitir ningún tipo de momento. Las fuerzas que resiste son la F1 y la F22. Y el cortante en el plano B12. Observan aquí el corte o la fuerza de corte que nos va a resistir, adicional a las fuerzas F1 y F22. Este es entonces el elemento que hemos venido modelando en la edificación de mampostería. Veamos entonces los otros tipos de elemento que tenemos para la modelación. Tenemos también elementos tipo plate. Este elemento tipo placa tiene una rigidez a flexión y corte fuera del plano. Y lo observamos aquí en la fotografía en la parte inferior. Así las cosas, el elemento restringe el movimiento en la dirección normal al plano U3, es decir, se va a responsabilizar de gran cantidad de cargas en la dirección de la gravedad y no las va a distribuir a los elementos que están alrededor, por ejemplo, como los elementos tipo viga que generalmente apoyan estos elementos de entrepiso. También restringe rotaciones alrededor de los ejes en el plano R1 y R2, es decir, aquí ya nos está diciendo que está transmitiendo momento. Las fuerzas que resiste entonces son los cortantes en el plano B13 y B23, es decir, ambos cortantes. Momentos de flexión fuera del plano M1 y M22, como lo observamos aquí en la fotografía, y el momento de torsión M12. Ya ustedes se pueden, con un poquito más de detenimiento, entrar a mirar cuáles son los momentos y cortantes que resiste cada uno de estos elementos. Proseguimos. Y tenemos entonces los elementos tipo shell. Esto ya sería como una mezcla o una superposición de los elementos tipo membrana con el elemento tipo plate. Posee rigidez en el plano y fuera del plano, dando entonces así una restricción a los 6 grados de libertad. Es por eso entonces que no es del todo correcto modelar con este tipo de elementos. Resiste fuerzas en el plano F11 y F22. Adicionalmente, cortante en el plano B12, cortante transversal en B12 y B13. Adicionalmente, los momentos de flexión fuera del plano M11 y M22 y adicionalmente el momento de torsión fuera del plano M12. ¿Qué quiere decir esto? En efecto, está restringiendo todos los grados de libertad y está transmitiendo todos los momentos que a esa placa llegan. Hemos visto entonces las grandes diferencias que hay entre modelar un elemento como tipo membrana y otro como tipo shell. Ya sabemos entonces que si modeláramos un elemento como este, deberíamos darle entonces todas las provisiones sísmicas necesarias para que resista los momentos y los cortantes. Estos elementos tipo shell más bien los vamos a utilizar en estructuras muy especiales, por ejemplo, estructuras como la que veíamos anteriormente, también en estructuras de contención, por ejemplo, en estructuras como plantas de tratamiento, en donde tenemos una gran cantidad de muros, y en ese caso sí requerimos que se transmitan toda esta serie de momentos y cortantes. Pasemos entonces a diseñar ahora sí la placa y veamos las dos opciones que tenemos para el diseño de esta.